La cabeza de playa de Anzio recordaba los campos de batalla embarrados de la Primera Guerra Mundial. Trincheras llenas de lodo, enormes cráteres de artillería y un estancamiento que evocaba el conflicto anterior. Las fuerzas estadounidenses, británicas, canadienses y otras aliadas habían estado luchando contra los alemanes durante meses, sin poder romper el bloqueo de la línea Gustav alemana. La artillería enemiga, especialmente Anzio Agne, un gigantesco cañón ferroviario alemán, bombardeaba a las tropas aliadas desde las seguras colinas albanas. No había mucho que hacer más allá de esperar refuerzos e intentar quebrar la resistencia de los defensores alemanes. Después de las exitosas operaciones militares en el norte de África en mayo de 1943, el alto mando aliado comenzó a planificar un segundo frente contra las fuerzas del eje en el continente europeo. El primer ministro británico, Winston Churchill, desde hacía mucho tiempo defendía el establecimiento de una presencia militar permanente en el Mediterráneo y el ataque a Italia para mantener el ímpetu de las victorias aliadas en el norte de África. Churchill creía que Italia era el punto débil de la fortaleza Europa de Hitler. Para él, una rápida liberación de Roma era la clave para el éxito de la invasión de Italia. El primer paso para establecer una posición segura en la Italia continental fue la invasión de Sicilia. El presidente Roosevelt estuvo de acuerdo con la propuesta de Churchill durante la conferencia Trident, en mayo de 1943, en Washington. En julio de 1943, las tropas aliadas desembarcaron y tomaron la isla de Sicilia como parte de la Operación Husky. Pocas semanas después, el dictador Benito Mussolini fue depuesto, allanando el camino para una posible paz separada con Italia. A un paso de Italia, los altos mandos de las fuerzas angloamericanas decidieron preparar la invasión de Salerno con la Operación Avalanche, de Calabria con la Operación Baitovni de Taranto como parte de la Operación Slapstick. El octavo ejército de Montgomery cruzó el estrecho de Messina el 3 de septiembre de 1943. La resistencia enemiga fue mínima al principio, pero, a medida que las tropas avanzaban por el terreno accidentado, donde solo 2 carreteras eran utilizables, la resistencia del eje se endureció. El nuevo gobierno italiano acordó secretamente con los aliados una rendición el 8 de septiembre para evitar el bombardeo masivo de la península, como había estado ocurriendo en Alemania. Los desembarcos en Salerno comenzaron con el Quinto Ejército Mixto de Estados Unidos y el Reino Unido, liderado por el general estadounidense Mark Clark. Los primeros 55,000 soldados aliados se enfrentaron a la 16ª División Panzer alemana y pronto fueron reforzados por más de 100,000 soldados para obligar a los alemanes a retroceder. Pero tomar Salerno no sería fácil. Albert Kesselring, comandante de la Luftwaffe en la línea Gustav, tenía solo 8 divisiones debilitadas para intentar detener los desembarcos aliados. Kesselring hizo buen uso del terreno italiano y preparó sus defensas para retrasar el avance angloamericano hacia el sur y el centro de Italia. Después de 6 días de intensos combates, las tropas alemanas se retiraron hacia el interior, permitiendo finalmente que los soldados aliados aseguraran la cabeza de playa de Salerno. El 13 de octubre, el gobierno italiano declaró la guerra a Alemania, lo que llevó al mariscal de campo Kesselring a pedir más refuerzos de la Wehrmacht y a fortalecer sus defensas en el norte de Italia. A finales de 1943, después de 4 meses de intensos combates en Salerno, los aliados avanzaron cerca de 70 millas al sur de Italia. Pronto, la guerra en la península alcanzó puntos muertos similares a los de la Primera Guerra Mundial. Kesselring ordenó a sus fuerzas que defendieran 2 cinturones fortificados que se extendían de costa a costa para retrasar el avance del enemigo. Los alemanes luego se establecieron en la fortificada línea Gustav, un cinturón defensivo altamente sofisticado en las escarpadas montañas de los Apeninos. Las posiciones favorecían a los alemanes, con vistas a ríos, pantanos y valles por los cuales las fuerzas aliadas tendrían que abrirse camino. El mariscal de campo prometió al Führer que podría mantener la línea durante 6 meses. Mientras los alemanes atrincherados mantuvieran la línea, el Quinto Ejército no podría avanzar hacia el Valle del Liri, la ruta directa de las fuerzas aliadas hacia Roma. La lucha fue feroz, el terreno accidentado y el clima adverso. En consecuencia, los comandantes aliados idearon una operación que pudiera flanquear la línea Gustav para evitar derramamientos de sangre innecesarios.
Los desembarcos anfibios de varias tropas británicas detrás de las líneas enemigas en el Adriático llevaron a los jefes del Estado Mayor Combinado a planear una división en Anzio bajo el nombre en clave Operación Single. El objetivo de la Operación Single era flanquear la línea Gustav, atacar a la Wehrmacht por la retaguardia y lanzar un ataque unificado a Roma para liberarla. La operación fue programada para finales de enero de 1944. Anzio era una ciudad turística a unas 35 millas de Roma y 80 millas detrás de la línea Gustav. El terreno consistía en una llanura costera con granjas. El desembarco ocurriría con un avance liderado por el Quinto Ejército en la línea Gustav para desviar las fuerzas enemigas. El Quinto Ejército, compuesto por el Segundo Cuerpo de Estados Unidos, el 10º Cuerpo Británico y el Cuerpo Expedicionario Francés, atacaría todas las defensas alemanas, incluida la zona de Cassino, bajo el control del 10º Ejército alemán liderado por el teniente general Heinrich von Vietinghoff. Las tropas aliadas estaban al alcance de las aeronaves operando en Nápoles, que proporcionarían el apoyo de fuego necesario. La desesperación por romper el estancamiento generó diversos problemas de planificación, principalmente en relación con el objetivo de los desembarcos. La cabeza de playa propuesta estaba limitada al norte por los ríos Moleta e Incastro y en el centro por los campos abiertos que conducían a la carretera a Anzio Albano. El general Clark eligió al mayor general John P. Lucas para liderar los desembarcos de Anzio. Sus órdenes eran alejar a las fuerzas enemigas de Gustav y avanzar hacia las colinas albanas para unirse al Quinto Ejército, si era posible. La operación Single evolucionó de un pequeño desembarco subsidiario a una gran operación detrás de la línea Gustav a principios de enero de 1944. La fuerza de invasión comprendía la Tercera División de Infantería de Estados Unidos, la Primera División de Infantería Británica, el 46º Regimiento Real de Tanques, el 751º Batallón de Tanques de Estados Unidos y varias unidades Ranger, aerotransportadas y comando. La tensión era palpable mientras las tropas se preparaban para el desembarco en Anzio. Cada soldado sabía de la importancia de esta operación para el éxito de la campaña en Italia. El suspenso aumentaba a cada momento y la adrenalina corría sin cesar. Cuando finalmente llegaron a la playa, fueron recibidos con una resistencia feroz, pero no se dejaron abatir. Los aliados avanzaron con determinación, enfrentando cada obstáculo con valentía y resiliencia. Los combates fueron intensos y el escenario era caótico. La lucha por la cabeza de playa era crucial y cada metro conquistado hacía la diferencia. La tensión en el aire era casi insoportable, pero los soldados sabían que no podían retroceder. Cada movimiento era una cuestión de vida o muerte, y la esperanza de liberar Roma mantenía el ánimo alto. Los generales y oficiales estaban conscientes de la importancia estratégica de cada decisión. El suspenso era constante, y la incertidumbre del resultado final hacía cada batalla aún más dramática. Sin embargo, la determinación de los aliados no vaciló. El éxito de la Operación Single significaría un paso crucial para la victoria en Italia y en la guerra. Más de 2.600 aeronaves aliadas estaban bajo el mando del general Lucas, listas para enfrentar una fuerza esperada de 2.000 cazas de la Luftwaffe. El momento de atacar al enemigo por la retaguardia finalmente había llegado, y el ataque era inminente. La incursión comenzó a las 2 de la madrugada del 12 de enero de 1944, tomando al enemigo por sorpresa. Las primeras oleadas de asalto aterrizaron sin impedimentos y avanzaron rápidamente hacia el interior, estableciendo posiciones defensivas. La Tercera División de Estados Unidos y las tropas británicas hicieron lo mismo en el norte y en el centro de Anzio. Mientras tanto, los Rangers y paracaidistas tomaron Anzio y Nettuno, alcanzando sus objetivos iniciales sin problemas y evitando las patrullas enemigas. El 36º Regimiento de Ingenieros de Combate de Estados Unidos despejó minas, abrió caminos y preparó el puerto para recibir tanques de desembarco, LSTS. Al final del día 12, más de 36.000 hombres y 3.200 vehículos habían desembarcado. Escaramuzas esporádicas con tropas del eje resultaron en más de 150 bajas aliadas y en la captura de 200 prisioneros de guerra alemanes. Algunos cazas de la Luftwaffe lograron romper el paraguas de cazas aliados y ametrallar algunos barcos, pero las bajas y daños fueron mínimos.
En lugar de tomar la iniciativa y avanzar mientras las unidades alemanas eran reposicionadas en Garigliano para enfrentar el avance del Quinto Ejército de Estados Unidos, el general Lucas optó por esperar el ataque del enemigo. Después de un contraataque, las tropas aliadas avanzaron algunos kilómetros para consolidar aún más la cabeza de playa. Pero la situación dejó de ser fácil. La resistencia alemana se endureció considerablemente. Después de intensos tiroteos, la Primera División Británica, el 149º Regimiento de Infantería y la 45ª División de Infantería capturaron la ciudad de Aprilia el 25 de enero. A pesar de esto, aún no lograron romper totalmente la cabeza de playa. El progreso fue lento debido a la tenacidad de los defensores. Además, el suministro de suministros y la entrega de tropas también se estancaron en los días siguientes debido a la artillería alemana precisa y a los ataques de cazas. Consecuentemente, el mayor general Lucien K. Truscott Jr. decidió interrumpir la ofensiva para reorganizar la cabeza de puente y preparar futuros ataques. A medida que el día avanzaba, los Rangers emboscados fueron forzados a retirarse y fueron diezmados por la división Hermann-Göring. Solo 6 de los 767 sobrevivieron. Después de 6 semanas de combates desesperados, la operación en Anzio llegó a un punto muerto. La Wehrmacht logró contener a las tropas aliadas, pero no tenía fuerzas suficientes para empujarlas de vuelta al mar. Con esto, las tropas alemanas comenzaron a fortalecer sus posiciones y a prepararse para acciones defensivas. Kesselring organizó la línea César al sur de Roma para impedir cualquier avance angloamericano. En marzo, el número de tropas alemanas alcanzó su punto máximo para mantener la línea. A finales de mayo de 1944, la 36ª División de Infantería de Estados Unidos desembarcó en Anzio, aumentando las fuerzas aliadas a una fuerza completa de 90.000 hombres divididos en 7 divisiones. Sin embargo, las bajas continuaron aumentando debido a los artilleros alemanes y a los ataques aéreos. El cañón ferroviario de 280 milímetros, conocido como Anzio Agne, también causaba estragos. Disparando desde las colinas albanas, Agne mantenía a las tropas aliadas a raya, transformando la cabeza de playa en una serie de trincheras llenas de cráteres. El quinto y octavo ejércitos lanzaron su ofensiva de primavera contra la línea Gustav y lograron romperla antes de fin de mes. Cassino también cayó en manos de los aliados después de una feroz resistencia de los paracaidistas alemanes, resultando en la destrucción de la abadía medieval de Monte Cassino. Después del avance, las tropas aliadas bloquearon la ruta directa de retirada de los alemanes en Roma. Sin reservas suficientes para detener la fuerza combinada de tropas estadounidenses, británicas, canadienses, francesas y polacas, los alemanes fueron forzados a retroceder por caminos montañosos, expuestos al fuego enemigo. Aún así, la mayor parte de la fuerza defensiva logró llegar intacta a una nueva línea defensiva. El 5 de junio de 1944, un día antes de las invasiones de Normandía, las fuerzas aliadas entraron en Roma y la capturaron. La batalla de Anzio le costó a Estados Unidos más de 24.000 bajas. Los británicos sufrieron casi 10.000 bajas. Además, otras 37.000 fueron víctimas de enfermedades como la malaria. La Wehrmacht, por su parte, tuvo 27.500 bajas. Desde el punto de vista táctico, Anzio fue un fracaso. El elemento sorpresa inicial no ayudó a las tropas aliadas a romper la línea Gustav hasta que suficientes refuerzos hicieron inevitable la retirada de los alemanes. Sin embargo, la campaña tuvo un impacto significativo. Alemania se vio obligada a aislar a más de 130.000 hombres en la península italiana, soldados que podrían haber sido enviados a otros frentes, especialmente en el frente oriental. La defensa de la península itálica contribuyó a la eventual derrota alemana. Cada día, el suspenso aumentaba. Soldados de ambos lados luchaban con determinación, enfrentando no solo al enemigo, sino también a las condiciones adversas y enfermedades. El esfuerzo y el sacrificio de los combatientes fueron inmensos, y la tensión era palpable en cada enfrentamiento. La retirada de los alemanes, aunque tardía, señaló un punto de inflexión. Las fuerzas aliadas, reforzadas y determinadas, finalmente lograron hacer la diferencia. La captura de Roma estaba cerca,
pero el viaje había sido arduo y lleno de desafíos. La emoción era intensa. Cada victoria y cada pérdida moldearon la historia de esta batalla crucial. La valentía de los soldados, tanto aliados como alemanes, fue evidente en cada acción. La campaña en Anzio mostró la verdadera cara de la guerra, una combinación de coraje, sacrificio y una lucha constante por la supervivencia. Con la captura de Roma en el horizonte, las fuerzas aliadas continuaron presionando hacia adelante. Los informes de inteligencia indicaban que los alemanes estaban reforzando una nueva línea defensiva más al norte, en un intento desesperado por detener el avance aliado. Los generales aliados sabían que necesitaban actuar rápidamente antes de que los alemanes pudieran fortificar sus posiciones. A medida que las tropas aliadas se reorganizaban y se preparaban para el siguiente empuje, el clima jugaba un papel crucial. Las lluvias torrenciales convertían los caminos en lodo y dificultaban el movimiento de vehículos y tropas. Sin embargo, la moral de los soldados se mantenía alta, cada victoria les daba una nueva esperanza y un impulso renovado. En medio de la preparación para la ofensiva, se llevó a cabo una reunión estratégica en el cuartel general aliado. Los generales debatían sobre la mejor manera de abordar la nueva línea defensiva alemana. Sabían que un ataque frontal podría resultar en grandes pérdidas, pero también eran conscientes de que necesitaban mantener la presión para evitar que los alemanes se reagrupasen por completo. Mientras tanto, en las líneas del frente, los soldados recibían nuevas órdenes y se preparaban para la próxima batalla. Entre ellos, había una mezcla de veteranos endurecidos por la batalla y nuevos reclutas que enfrentaban su primera gran confrontación. La camaradería y el apoyo mutuo eran esenciales para mantener el espíritu de lucha. En una de las trincheras, el sargento Thompson, un veterano de muchas campañas, daba un discurso motivador a sus hombres. Les recordaba por qué estaban allí, luchando no solo por sus países, sino también por la libertad y la justicia. Sus palabras resonaban entre los soldados, llenándolos de determinación y coraje. Mientras tanto, en el bando alemán, el comandante Kesselring ajustaba sus planes defensivos. Sabía que la posición de su ejército era precaria, pero también confiaba en la capacidad de sus tropas para resistir. Ordenó a sus ingenieros construir fortificaciones adicionales y minas terrestres para ralentizar el avance aliado. La noche antes del ataque, las líneas aliadas estaban llenas de actividad. Los soldados revisaban su equipo, escribían cartas a sus seres queridos y compartían historias para calmar los nervios. Sabían que la batalla que se avecinaba sería feroz, pero estaban decididos a prevalecer. Al amanecer, la artillería aliada comenzó un bombardeo masivo de las posiciones alemanas. Los cañones rugían y el suelo temblaba bajo la intensidad de los disparos. Los soldados se preparaban para avanzar, sabiendo que cada segundo contaba. La orden de avanzar llegó finalmente, y las tropas aliadas se lanzaron hacia las líneas enemigas. El combate fue intenso desde el primer momento. Las balas zumbaban en el aire, y las explosiones sacudían el campo de batalla. Los aliados avanzaban con determinación, enfrentándose a la feroz resistencia alemana. Cada metro ganado se pagaba con sangre y sacrificio, pero los soldados seguían adelante, impulsados por la esperanza y el deber. En medio del caos, actos de heroísmo se destacaban. El teniente Johnson, liderando un pelotón, se abrió paso a través de una lluvia de balas para rescatar a un compañero herido. A pesar de las heridas, no dejó de luchar, inspirando a sus hombres a seguir adelante. La batalla continuaba, y el destino de Roma colgaba en la balanza. Los aliados sabían que cada momento era crucial, y la presión aumentaba. Las comunicaciones entre las unidades eran constantes, coordinando ataques y pidiendo refuerzos. Los generales observaban el progreso desde sus cuarteles, tomando decisiones críticas que determinarían el curso de la batalla. El tiempo se convertía en un enemigo adicional, y ambos bandos sabían que el desenlace de esta batalla tendría repercusiones profundas. La captura de Roma sería un golpe significativo para los alemanes y un triunfo simbólico para los aliados, fortaleciendo su moral y determinación. En la primera línea, los soldados continuaban su lucha encarnizada, enfrentando la brutal realidad de la guerra. La valentía y la determinación de cada hombre se ponían a prueba mientras avanzaban hacia su objetivo final.
La batalla continuó durante horas interminables, con ambos bandos luchando ferozmente por cada centímetro de terreno. La determinación de los soldados aliados no flaqueaba, y finalmente, después de una lucha agotadora y sangrienta, lograron romper las líneas alemanas. El sonido de los disparos y las explosiones empezó a disminuir, dando paso a un silencio tenso. Las tropas aliadas avanzaron con cautela, asegurando cada posición mientras los alemanes se retiraban. La ciudad de Roma, que había sido el objetivo tan ansiado, estaba ahora a su alcance. El camino estaba libre, y la capital italiana, por fin, iba a ser liberada. El 5 de junio de 1944, un día antes de las invasiones de Normandía, las fuerzas aliadas entraron triunfalmente en Roma. La emoción era palpable, los soldados y ciudadanos celebraban juntos, conscientes del significado histórico de este momento. La captura de Roma no solo fue una victoria militar, sino también un símbolo de esperanza y resistencia contra la tiranía. Las bajas habían sido numerosas, con más de 24.000 soldados estadounidenses y casi 10.000 británicos heridos o muertos. La Wehrmacht también había sufrido pérdidas significativas y la guerra en Italia había dejado una marca indeleble en todos los que habían participado. Sin embargo, el sacrificio no fue en vano. La liberación de Roma marcó un punto de inflexión crucial en la campaña italiana y en la Segunda Guerra Mundial en su conjunto. La operación en Anzio, aunque inicialmente un fracaso táctico, demostró ser una estrategia vital para desviar fuerzas alemanas y asegurar una ventaja estratégica. La valentía y la determinación de los soldados aliados habían prevalecido sobre las adversidades, demostrando una vez más la importancia del coraje y la perseverancia en tiempos de guerra. La historia de la batalla de Anzio y la liberación de Roma es un recordatorio poderoso de los sacrificios realizados por aquellos que lucharon por la libertad. Es una historia de valentía, resistencia y el poder inquebrantable del espíritu humano. Si te ha gustado esta historia y quieres escuchar más relatos emocionantes sobre la guerra, no olvides dar like al video y suscribirte al canal para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir trayendo más contenidos inspiradores y llenos de valor histórico. Gracias por ver y hasta la próxima.